Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy tenemos a Jaco Climent. ¿Qué tal, Jaco? Hola, Ana, buen día. Muy bien. Pues vamos a presentarte. Eres fisioterapeuta y director general de las clínicas Vitalis Center, y hoy vamos a hablar contigo del tratamiento de hernias discales y de la artrosis a través de la fisioterapia. Y me gustaría que empezaras contándonos, tradicionalmente los fisioterapeutas pues han atendido a pacientes con hernias discales. ¿Cómo se hacía esto tradicionalmente? Pues la fisioterapia lleva en España desde el 1992 aproximadamente, y se hacía en una camilla, con aceite, con masajes, algunos movimientos y algunos ejercicios para poder, digamos, reequilibrar un poco la musculatura. Pero sobre todo, digamos, lo que es el envolvimiento de la columna vertebral. ¿Vale? Se trataban esos músculos, ¿no?, que sostienen la columna, si había contracturas o dolor ahí, y poco más. Y yo lo he hecho eso, yo lo he hecho eso. Yo empecé en el año 1999, cuando empecé en el 97, o sea, tú fíjate, ¿no?, si ha evolucionado la fisioterapia. Y vosotros estáis, una de vuestras especialidades es tratar a pacientes que tienen hernias discales en vuestros centros. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Que un paciente que llega allí con dolor, con una hernia discal, cómo lo tratáis? Nosotros hacemos una valoración. Lo primero y más importante es tomar los datos, ¿vale?, de la persona, ver realmente cuál es la patología que tiene, cuál es la lesión que tiene. Si lo tiene claro, normalmente suele venir... Tiene que venir con un diagnóstico ya de hernia discal por parte de un traumatólogo, ¿no? Hay veces que sí y otras veces no, ¿vale? Nosotros tenemos nuestros medios también para poder diagnosticarlo, ¿vale? Pero realmente hay muchas veces el paciente ya viene referido de traumatólogo, de médico, o él mismo ha ido a un centro de diagnóstico para hacerse una resonancia, porque el dolor no se le quita. Entonces ya te vienen con el diagnóstico la mayoría de ellos. Cuando llegan, tras ese diagnóstico, nosotros hacemos, digamos, una valoración de fisioterapia, una valoración funcional de movimiento. ¿De qué movimientos? Una valoración funcional, ¿te refieres a qué movimientos habituales puede hacer de los de la vida cotidiana, ¿no? Eso, y realmente dónde tiene las limitaciones y qué es lo que ocurre, cómo tiene su postura. Nosotros hacemos también un estudio dinámico de la pisada, entonces vemos si pisa más en un sitio, si pisa más en otro, si echa el peso adelante o echa el peso atrás. Entonces, digamos, un equilibrio biodinámico, biomecánico más bien, ¿no? Entonces, eso, hacemos una propuesta de tratamiento donde realmente para nosotros es súper importante ser muy claro y no dar falsas esperanzas al paciente, ni falsas ilusiones, ni cosas realmente que al final no van a poder llegar a ser. Y eso es lo primero, porque la persona cuando viene desesperada, lo que quiere es agarrarse a un clavo ardiendo. Y nosotros somos muy claros en ese aspecto, ¿no? Hay un altísimo porcentaje que se puede reabsorber la hernia, se puede quedar incluso a lo mejor la hernia tal como está, pero sin sintomatología. Pero hay otros casos donde realmente al final el paciente tiene que asumir la responsabilidad de su propio cuerpo de que no se va a quitar el problema, o su sintomatología no va a ir, y entonces sí tendría que pasar por cirugía. Antes se operaran 1 de cada 10 pacientes, ahora se operan, 9 de cada 10. Ahora se opera 1 de cada 10. Sí, eso, además aquí hemos tenido cirujanos de columna y sabemos que operar es la última opción, que hay otras más interesantes. Y cuéntanos cómo es la terapia que ofrecéis a estos pacientes. Pues tras esa valoración, nosotros empezamos y hacemos un tratamiento siempre manual. Para nosotros, o sea, el fundador de esta metodología, del método Vitalis, soy yo realmente, y me siento orgulloso porque lo que integro, yo siempre he trabajado desde la parte manual. Entonces yo he sido, digamos, como una persona que se ha fijado mucho siempre en ese sentido, ¿no? Y la incorporación de la terapia tecnológica, digamos, ha sido para mí sorprendente, y por eso tenemos estos 3 centros, ¿no? Cuando una persona llega, nosotros siempre es un trabajo manual para ver qué es lo que hay, qué es lo que estás tocando en ese cuerpo, ¿no?, en ese sistema, en esa alma, digamos, ¿no? Pero realmente luego después empezamos ya a hacer valoraciones con inteligencia artificial en movimientos para ver realmente qué patrones de movimiento están acortados, qué patrones de movimiento funcionan bien y qué no funciona bien, qué músculo es correcto trabajando de más y otro de menos. Y luego después empezamos a trabajar también con osteopatía, colocando estructuras musculares o articulares. También trabajamos, digamos, con láseres de alta potencia, y ahí estimulamos pues las mitocondrias de las células que están afectadas, quitamos la inflamación. Trabajamos con sistemas superinductivos,
¿vale? Son tecnologías que lo que hacen es ayudar a reabsorber esa hernia, a bajar la inflamación, a reducir el dolor mucho. Y hay muchas terapias, no sé si quieres que te cuente algunas de ellas de esta tecnología, ¿no? Por hacernos una idea de qué tipo de tratamientos. Trabajamos mucho, perdona que te corte, con la resonancia magnética terapéutica también. Algo que para nosotros ha sido totalmente disruptor es la resonancia magnética terapéutica. Y lo que hace es estimular los protones de hidrógeno y lo que hace, digamos, es como una hidratación del disco que está entre las dos vértebras. Y eso es un tipo de tratamiento que le proporcionáis al paciente mientras, al mismo tiempo que se le hace una resonancia. ¿O como... No, es como una resonancia, pero está a 0,4 teslas, entonces como con una energía mucho menor. Y lo que hace es estimular, en vez de coger las imágenes y te dicen, aquí tiene una hernia en L5 o en S1, pues lo que hace es que nosotros con este aparato, ¿vale?, estimulamos ese tejido. Y es una maravilla. Lo que hacemos es como cuando tú conectas un móvil que está sin batería y lo conectas a la red eléctrica. Pues esto es lo mismo, pero a nivel magnético. Entonces la frecuencia magnética es la que estimula justo el disco intervertebral. Lo que hace es hidratar ese disco y entonces hace la reabsorción de esa hernia en unas ocasiones, en otras no. Y hay ocasiones en las que no se reabsorbe la hernia, pero sí la sensación de dolor desaparece, ¿no? Totalmente. Salvo ese pequeño porcentaje que tenían que ir a cirugía. Es que me gustaría saber, ¿qué puede esperar el paciente luego? ¿Tiene que hacer un mantenimiento? O sea, en caso de que, si se reabsorbe la hernia, se supone que nada, vuelve a tener su vida columna normal y sus discos perfectamente. Pero en los casos en los que desaparece el dolor, pero sigue existiendo, no se ha reabsorbido la hernia, luego tiene un mantenimiento, ¿le recomendáis ejercicios en casa? Pues esa pregunta es maravillosa, Ana, porque los pacientes preguntan justo lo que tú me estás preguntando. ¿Qué pasa después de todo esto? Pongo ilusión, tiempo, dinero, ¿qué ocurre? La respuesta es muy clara, es seguir siempre un mantenimiento, como cuando tú vas a cortarte el pelo, cada mes, cada 2 meses. Entonces lo ideal es que el paciente no deje nunca de llevar, y digo nunca, que es ideal, luego después prácticamente muy poquitas personas lo hacen, pero es lo ideal, que es ya tener una profilaxis. Has llegado a tener un problema, vamos a quitar el problema y vamos a mantener que no esté el problema, incluso vamos a mejorar tu vida y tu calidad de vida, para que estés incluso mejor que antes de haber tenido la lesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vernos una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. ¿Y le recomendáis algún tipo de ejercicios en casa? Totalmente. Nosotros hacemos siempre una batería de ejercicios en nuestra sala de readaptación y con nuestros readaptadores funcionales y mandamos ejercicios personalizados a cada paciente para que lo hagan con nosotros cuando están allí y luego después se los mandemos a casa para que ellos lo vayan haciendo. Has mencionado la sala de readaptación, que a mí me llamó mucho la atención ese nombre. Sí. Cuéntanos un poco más ampliamente pues qué mira, es una sala de readaptación pues y qué se hace ahí. Pues te lo voy a contar y además te va a sorprender posiblemente. Cuando yo me cambié la primera vez de clínica, estaba en una clínica, digamos, pues baja, ¿no?, en un primero y en un segundo. Y me fui a un bajo de 400 metros, allí en Motril. Y mi madre me dijo, ¿y para qué quieres ganar más dinero en un sitio tan grande? Y yo le dije a mi madre, digo, ¿y quién te ha dicho a ti que yo quiero ganar más dinero? Digo, mamá, de hecho ahora gano menos que ganaba antes, a día de hoy, ¿sabes? ¿Qué es lo que yo quería en aquel momento? Y ahora seguimos con esta metodología, es tener un espacio para poder ofrecer justo lo que tú me has dicho. Movimiento, readaptación funcional significa, digamos, obtener a través del movimiento el cuidado de la salud, porque cuando nosotros somos bebés, la elasticidad que tenemos es tremenda, ¿verdad? Y todos, dime un bebé que no tenga elasticidad. Entonces, lo que ocurre con el paso del tiempo, de las lesiones y de las tensiones, vamos, y cuando una persona no puede moverse, ¿qué es lo que hace? Voy en bloque. O sea, sería un sitio donde los pacientes pueden hacer algún tipo de ejercicio para recuperar esa funcionalidad de su cuerpo que han perdido. Guiado. Una especie de gimnasio de fisioterapia. Exacto. Digamos el concepto de lo que es la rehabilitación. Ahora rehabilitación ya se escucha menos, pero acuérdate, en tu tiempo y en los míos, voy a rehabilitación. Ahora ya no dices voy a rehabilitación, voy a fisioterapia. Entonces se ha recuperado esa parte y lo que estamos obteniendo es el fisioterapeuta experto en movimiento. Y es como si fuera un entrenador personal, pero con todos los conocimientos de un fisioterapeuta. Con lo cual es
enorme en la ayuda que se obtiene. Nosotros en una camilla obtenemos un trabajo, digamos, manual. Con la tecnología en esa misma camilla o en otro sitio, trabajamos a nivel interno, estimulando a nivel celular. Y luego después, con el movimiento, le decimos al cuerpo cómo debe de moverse, que se ha perdido esa forma, ¿no? Mira, si me permite, cuando una persona tiene un ictus y tiene una parálisis cerebral, se queda y deja la mitad del cuerpo. Esto seguramente las personas que lo estén escuchando y no pueden moverse. ¿Qué hace el fisioterapeuta? Enseñarle nuevamente el movimiento, ¿no? Lo mismo ocurre en una hernia de disco. Lo mismo, tú has perdido el movimiento, llevas años con problemas en la espalda. Tu sistema ha olvidado que tiene movimiento. Y eso es necesario para poder devolver tu calidad de vida y tus dolores, porque hay músculos que llevan sin trabajar un montón de años ahora, muchos años. Y entonces nosotros empezamos a activar esa musculatura. Y otros músculos que llevan trabajando muchísimo, porque hay otros que no han funcionado nunca. Y como si no funcionan, hay otras partes que tienen que funcionar más. Tenemos que decirle a los que no funcionen que funcionen, y a los que han funcionado mucho y decirle, oye, empieza a saber que tienes que empezar a funcionar menos, porque ya te estamos ayudando nosotros desde aquí. Jaco, y en el caso de los pacientes, de ese porcentaje pequeñito de pacientes que sí tienen que ir a cirugía, ¿también hay algún tipo de preparación para la cirugía o después de la cirugía mediante la fisioterapia? Las dos cosas. Hay algunos pacientes, normalmente en nuestra metodología, el 17% aproximadamente de los pacientes con hernia de disco, al final severas, se tienen que operar. El 17%, ¿de acuerdo? Severas. De las normales no, pero de las grandes sí. Lo que decimos es, seguro, esto no es, y no te va a evitar la operación. Pero si hacemos el trabajo, cuando tú vayas a operarte, tienes muchísimas más probabilidades de que salga exitosa la operación, porque nosotros ya hemos hecho una grandísima parte. Entonces, luego después es en ese sentido. Y en la otra parte, que es el posoperatorio, lo que hacemos es estimular las células y trabajar lo más rápidamente posible para que las fibrosis que se crean en esa operación pues se eliminen. ¿Cómo se hace eso? Con tecnología. Hoy día que estamos en el año 2025 y antes se operaba un hígado a corazón abierto. Ahora mismo se mete una lamparita y operamos un hígado sin necesidad de abrirse. Aquí nos gusta hablar de prevención. En el caso de ya los pacientes que sí tengan una hernia de disco pero no lleguen a ese nivel de dolor, pero sepan que tienen ahí una hernia, ¿también trabajáis con ellos? ¿Tenéis esos programas? Exacto. Entonces, en función de la lesión que tenga, de la patología, de la funcionalidad y del dolor y de la impotencia, digamos, funcional, pues entonces hacemos un tipo de abordaje, proponemos un plan o una ruta de tratamiento u otro, todo al paciente que le venga bien, en lo que quiera, pueda o quiera invertir también. No sé si puedes hacer una estimación de cuántos pacientes con hernia de disco habrán pasado por vuestros centros en todos estos años. Miles. Muchos miles, pero bueno, muchos. Hay muchas personas con hernia de disco. Vamos a hablar de otra patología que también es bastante frecuente, que es la artrosis. ¿Cuál es el perfil de pacientes de artrosis a los que atendéis? Dos tipos. Normalmente a partir de 40 años ya tenemos artrosis, muchas personas. Yo incluso he tenido una en la cadera izquierda. Deportistas, personas que trabajan mucho y hacen mucho uso de su cuerpo. Y luego después ya está la artrosis en personas de edad, entre comillas, media o avanzada. 60, 70, 80, 90. Y el perfil es un perfil que no tiene movimiento y que encima el médico le dice que te tienes que mover. O sea, falta de movimiento y dolor también. Y dolor, ¿no? Y mucho dolor. Entonces aquí está la típica pescadilla que se muerde de la cola. Y es, necesitas moverte porque el cuerpo lo necesita, pero no me puedo mover porque me duele. Y cuanto menos me muevo, más me va a doler. Pero ¿cómo me muevo si me está doliendo? ¿Y cómo trabajáis con ellos? ¿Qué terapia les aplicáis y qué pueden esperar? Bueno, pues... Porque cuando se habla de enfermedades degenerativas, pues más complicado todo. Llegamos a Marte y la artrosis no se cura. Yo te digo eso, o sea, partiendo de ese hecho, y eso es una realidad absoluta, ¿vale? Entonces, no crear falsas expectativas. Si tú esperas a que tu artrosis, tú creas que se va a mejorar, estás equivocado totalmente, porque es un desgaste que se está produciendo dentro de tu cuerpo, que ese desgaste va a ir siempre a más, no va a ir a menos, por obra y arte del Espíritu Santo. Cuando un hueso está chocando con otro, o ahí hacemos algo, o eso cada vez vaya más.
Entonces, realmente lo que nosotros le indicamos al paciente es que no espere a tener un grado 5, un grado 4 o 5. Ya un grado 4 los resultados pueden ser buenos o pueden no ser buenos. Un grado 3 es lo ideal. Un grado 5 donde está chocando un hueso con otro, hay pacientes que ya llegan de haber aguantado un montón de años. Pues nosotros podemos hacer, pero siempre va a haber menos opciones a conseguir los objetivos que uno quiere cuando invierte tiempo, dinero e ilusión, que es ausencia total de dolor y mejora total del movimiento. Entonces, ¿qué es lo ideal? En el momento en que te digan tienes una artrosis, busca a alguien que te eche una mano. ¿Y qué terapia les aplicáis? ¿También con tecnología? Con tecnología. Ahí estimulamos el cartílago del hueso, ¿vale? Estimulamos, entonces los condrocitos, que son las células un poco del cartílago, hay muchos de ellos que están como dormidos. Es como si hubieran pegado un palo y ese palo es que están lesionados. Y eso ya significa que hay un grado 2, grado 3, condromalacia, o a nivel de cadera o a nivel de columna. Entonces, cuando hay un grado 3, un grado 4, ahí los condrocitos están como dormidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es estimularlos. Es súper importante la estimulación. Nosotros no regeneramos. ¿Y también se trabaja con ellos en la sala de readaptación, con los pacientes con artrosis? Es importantísimo y muy, muy básico. Y una de las bases para nosotros. ¿Y recomendáis para estos pacientes algún tipo de suplemento que ayude a regenerar ese cartílago? ¿O, bueno, tienen menos evidencias? No, normalmente nosotros los suplementos que mandamos suelen ser curcumina, ¿vale? Y luego después glucosamina, condroitina, MSM, que es azufre también. Entonces, para las articulaciones, y eso lo que hace es reabsorber. También con la unidad del dolor es súper importante digamos, las infiltraciones de ácido hialurónico. Las infiltraciones de ácido hialurónico lo que hacen es como hidratar y hacer como de un contenedor un poco que amortigüe, más que contenedor, perdón, que amortigüe la articulación entre un hueso y el otro. Y eso nosotros lo hemos incorporado en nuestra metodología de trabajo, y entonces la incorporación de la unidad del dolor para poner ácido hialurónico y PRP, que es plasma rico en plaquetas. Sí. ¿Qué es lo importante de esto? Pues tener cohesionado toda esa forma de trabajo, y nosotros lo tenemos dentro. Entonces viene un profesional que trabaja a nuestra metodología. El podólogo lo tenemos nosotros también dentro, la fisioterapia la tenemos dentro, la adaptación funcional dentro y la Y en el caso de los pacientes con artrosis, bueno, dependiendo del nivel, claro, pero básicamente, porque hablabas antes de los que tienen hernia discal, lo que podían esperar, ¿qué pueden esperar? Un paciente que llegue con dolor y cierta reducción de movilidad. Vamos a ponerlo por segmento. En rodilla, buenísima. No lleguen nunca a un 5 de grado alto, digamos, de artrosis, ¿vale? Ahí las mejorías son rapidísimas y muy, muy, muy buenas, ¿vale? Inclusive en grado 5 también, algunas veces también lo son, pero tienen menos probabilidades. En cadera, intenta llegar antes. Un grado 5, al final, lo único que vamos a hacer es alargar la operación. En columna, muy importante, y los cambios son muy grandes, al igual que en la rodilla. Y son muy, muy beneficiosos. ¿Qué pasa? Simplemente hay que saber exactamente qué hacer, cómo estimularlo, de qué forma estimularlo. Entonces nosotros es que trabajamos las células no solamente por fuera, como he dicho anteriormente, ¿no? En la parte de la hernia de disco, ¿no? Que en la hernia de disco hacemos una descompresión, incluso con un robot, que no lo he dicho antes, ¿no? Hace un robot que lo que hace es descomprimir totalmente. Hay 10 en España. Y eso es una maravilla. Entonces, en la artrosis, lo que está ocurriendo es que nosotros estimulamos los protones de hidrógeno, el citoplasma del esqueleto de la célula, trabajamos las placas motoras, trabajamos directamente el cartílago, trabajamos el hueso, los edemas subcondrales. Entonces, Jacob, para terminar, me gustaría que un consejo para pacientes de artrosis que, además de que vayan a vuestra clínica, o que piensen que van a sufrir artrosis porque tienen antecedentes o que estén empezando, un consejo para los que nos estén escuchando que estén en casa, además de ir a vuestra clínica. A ver, que hagan ejercicios, no sé, dieta, ¿qué te parece clave para intentar que avance un poco más lentamente la artrosis? Pues mira, yo lo que te diría realmente no es que vinieran a nuestro centro, a nuestras clínicas. Yo lo que te diría es que fueran a centros realmente
que tuvieran un poco de tecnología. En este tipo de estructuras, si te duele un cuello, no, ¿vale? No hace falta que busques a lo mejor esto, que también sería ideal. Pero que no te vendan la moto en el sentido de que cuando hay una patología de base crónica, hay que estimularla a nivel celular, y la estimulación a nivel celular es con tecnología. Te diría que comieras bien, y eso es más complicado hacerlo. Te diría que buscaras a alguien que te ayudara al movimiento. Pero una de las cosas que sí diría es no te vayas a un gimnasio porque el médico te diga o algún terapeuta te diga que te vayas a un movimiento, porque el cuerpo está adaptado a lo que tiene. Si tú empiezas a moverlo y a trabajarlo por tu cuenta, hay veces que va bien y otras veces es peor. Ve a alguien que te indique y que realmente sepa lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Y sobre todo lo que le diría de verdad, Ana, es no creas que se va a solucionar el problema por sí solo, incluso aunque se pase el dolor, porque el cuerpo es tan inteligente que lo que hace es adaptar el dolor y taparlo, y va a volver a salir a los 2 meses o a los 2 años, bastante peor. Y pues, ojo con las pastillas, porque las pastillas lo que te van a hacer es quitar el dolor, pero no el problema. Los síntomas no van al origen. Pues tomamos nota de no sé esto. si te gusta o está bien la respuesta que he dado. Sí, nos ha quedado muy claro. Muchas gracias, Jaco. Un placer de verdad a vosotros, de verdad, Ana.